para entender qué es un cambio climático, primero tenemos que saber qué es el clima y también diferenciarlo del tiempo. Cuando hablamos de tiempo meteorológico nos referimos a las condiciones atmosféricas de un lugar, de un momento determinado, ¿no? Las lluvias, temperaturas, vientos, presión. Cuando hablamos del clima nos hacemos referencia a un promedio de no menor de 30 años de esas características propias de un lugar. Cuando hablamos de cambio climático hacemos referencia a que una de esas características, ya sea las precipitaciones, las temperaturas, la dirección de los vientos, se han modificado. Pero para hablar de cambio tenemos que esperar por lo menos 30 años y que en esos 30 años esas variables se mantengan constantes. Un indicador interesante nosotros lo podemos observar en las precipitaciones. Por ejemplo, hasta la década del 70 nosotros decíamos que Corrientes, la ciudad capital, tenía anualmente 1.200 milímetros de precipitaciones. Desde 1970 hasta la actualidad, esos valores se ampliaron a 1.400 milímetros, o sea, hubo un aumento de 200 milímetros. Ahí podríamos decir que hubo un cambio climático. Hoy en día estamos teniendo una variabilidad climática muy extrema. Pasamos de inundaciones extremas a muchas lluvias, a sequías extremas y en muy poco tiempo. Entonces quizás hoy uno de los indicadores de que estamos afrontando un cambio climático sea justamente este paso de eventos extremos cada vez más severos y más recurrentes. Hay un dicho, una canción que dice que no se piensa en el verano cuando cae la nieve. Acá pasa exactamente lo mismo. Digamos, cuando nosotros estamos en inundaciones, nadie piensa en sequía. Entonces hacemos obras de desagüe y demás, que después cuando viene la sequía, nos preguntamos por qué se fue el agua. Y bueno, porque habíamos hecho esas obras. Pero cuando estamos en sequía, por ejemplo, la necesidad de ocupar nuevos espacios nos lleva a que construyamos casas donde eran lagunas, construyamos casas donde eran esteros, cañadas, bañados, arroyos, por ejemplo. Y entonces, cuando vuelven los periodos normales de lluvia, nos encontramos con todos estos problemas. Entonces, la consecuencia de no prever nuestro accionar en un momento determinado o no pensar en las consecuencias, bueno, termina siendo un problema a corto o largo plazo. Lo principal que podemos hacer, o en primer lugar, es saber cómo funcionan nuestros paisajes, es saber que Corrientes, así como Catamarca tiene una canción muy linda que dice que tiene 1001 tonos de verde, nosotros tenemos 1001 tonos de azul. Es el río Paraná, el río Uruguay, el río Corrientes, Santa Lucía, Riachuelo, Viriñay, Araguapey, una cantidad de infinidad de esteros, cañadas, bañados, lagunas. O sea, la diversidad de humedales que tenemos es fantástica y es única, digamos, en el territorio nacional. Entonces, saber que esos humedales responden a las lluvias, que si no llueve obviamente se van a secar, y sobre todo cuando tenemos altas temperaturas como las que estamos viviendo últimamente, entonces esos cuerpos de agua se van a secar y si nosotros los empezamos a ocupar vamos a tener consecuencias. Entonces, saber cómo funciona nuestro paisaje para poder actuar en función de ello. Entonces, yo no digo reducir o que desaparezca el riesgo de inundaciones, por ejemplo, pero sí minimizar al mínimo con una población que esté concientizada y que entienda del valor de proteger, ¿no es cierto?, estos humedales, y a su vez que los tomadores de decisiones, quienes deciden dónde o no trazar una calle, tengan en cuenta estas cuestiones para que justamente sean herramientas que mitiguen, no digo hacer desaparecer el riesgo, pero por lo menos que mitiguen y esos daños se reduzcan lo máximo posible. Por ejemplo, las arroceras, Ramsar, digamos que los sitios Ramsar son humedales protegidos prácticamente a nivel mundial, considera las arroceras como humedales antrópicos. Justamente la ubicación de todas las arroceras están sobre humedales acá en el territorio de la provincia. Generar una ley, por ejemplo, de humedales no significa hacer una restricción o un no uso de la tierra para producir, porque de hecho el desarrollo humano necesita tener este tipo de producciones.
pero sí se pueden empezar a diseñar sectores que sean estrictos, de conservación estricta, que no tengan intervención, que se mantengan prístinos para garantizar ciertos dinamismos naturales. Por ejemplo, Corrientes tiene 38.926 lagunas. De esas 38.926 lagunas, solamente sobrevivieron 5.000 a la sequía extrema que tuvimos entre el 2020 y el 2022. Bueno, esas 5.000 lagunas que se mantuvieron con agua, se podría hacer una conservación estricta que garantice biocorredores, ¿no es cierto?, sobre todo para la fauna que está asociada justamente a estos humedales. Y más bien en los entornos urbanos, también generar biocorredores, espacios verdes, ¿no es cierto? Si se va a producir como forestación, bueno, generar cortafuegos, no producir hasta el borde, que den los límites, ¿no es cierto? Sino más bien hacer un uso sustentable. Entonces, lo que tenemos que pensar de acá en el futuro es quizás no hacer una explotación extrema de nuestros recursos, sino más bien un uso sustentable que permita amortiguar todos estos eventos extremos que se pueden generar debido al cambio climático.